10 de octubre, Santo Tomás de Villanueva, obispo. Tomás fue otra de las glorias que España dio a la Iglesia. Vino al mundo en la localidad de Fuentellana, en Castilla, a principios de 1488, y su sobrenombre le vino de Villanueva de los Infantes, la ciudad donde creció y se educó. Sus padres eran también originarios de Villanueva. El amo de la casa era dueño de un molino y, desde luego, su fortuna no era digna de tomarse en cuenta. Pero no fue esa la herencia más importante que dejó a su hijo, sino su profundo amor por Dios y por los hombres, que se traducía en una inagotable caridad. A la edad de 15 años, Tomás fue enviado a la Universidad de Alcalá, donde continuó sus estudios con mucho éxito. Llegó a obtener su título de maestro de artes y al cabo de 10 años en la Casa de Estudios de Alcalá, cuando tenía 26 de edad, ya era profesor de filosofía y, entre los alumnos que asistían a sus clases, se hallaba el famoso Domingo Soto. En 1516, Tomás se unió a los frailes agustinos en Salamanca y, a juzgar por su ejemplar comportamiento en el noviciado, ya había tenido una larga experiencia en lo que se refiere a austeridades, renuncias a los deseos de su voluntad y el ejercicio de la contemplación. En 1518 fue elevado al sacerdocio y se le mandó predicar y hacerse cargo de un curso de teología en su convento. Sus libros de texto eran los de Pedro Lombardo y Tomás de Aquino y, apenas iniciado el curso, los estudiantes de la universidad solicitaron permiso para asistir a sus clases. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida, y su extraordinario sentido común le hacía emitir juicios concretos y firmes, pero siempre tuvo que luchar contra sus distracciones y su falta de memoria. Poco después, fue prior en varias de las casas de agustinos, y mientras desempeñaba aquellos cargos, dispensó particular solicitud por los frailes enfermos. A menudo decía a sus religiosos que la enfermería era como la zarza de Moisés, donde el que se dedica a cuidar a los enfermos encontrará seguramente a Dios entre las espinas que le rodean y le cubren hasta esconderle. En 1533, cuando era el provincial para Castilla, envió a tierras de América al primer grupo de agustinos que establecieron en México su orden, como misioneros. Con frecuencia caía Tomás en arrebatos y éxtasis cuando se entregaba a la oración, y sobre todo durante la misa. No obstante que se esforzaba por ocultar aquellas gracias, no lo conseguía del todo. A menudo, después de celebrar el santo sacrificio, le relucía el rostro con tanta fuerza que parecía deslumbrar a los que le contemplaban. Cierta vez, cuando predicaba en la Catedral de Burgos para reprobar los vicios y la ingratitud de los pecadores, levantó en alto un crucifijo y clamó con voz emocionada: «Cristianos, miradle». Pero no pudo agregar nada más, porque así como estaba, con el brazo en alto y los ojos fijos en la cruz, había sido arrebatado en éxtasis. En otra ocasión, cuando se dirigía a una congregación que asistía a la ceremonia de la toma de hábito de un novicio, cayó en un rapto y quedó mudo e inmóvil durante un cuarto de hora. Al volver en sí, dijo a la asamblea que aguardaba expectante: «Hermanos, os pido perdón. Tengo el corazón débil y me apena sentirme perdido en ocasiones como esta. Trataré de reparar mi falta». Tomás realizaba la periódica visita a sus conventos cuando el emperador Carlos V lo llamó para que ocupase la sede arzobispal de Granada y se presentase ante él en Toledo. El santo emprendió el viaje, pero con el único objeto de rehusar ante el emperador la dignidad que le había concedido. Tanta energía puso en su demanda que consiguió lo que quería. Algunos años más tarde, Jorge de Austria renunció al arzobispado de Valencia y el emperador volvió a pensar en Tomás, pero inmediatamente se arrepintió porque estaba seguro de que volvería a rechazar el puesto. En consecuencia, ordenó a su secretario que escribiese un nombramiento en favor de cierto religioso de la Orden de San Jerónimo. Al disponerse a firmar la carta, advirtió el emperador que su secretario había escrito el nombre del hermano Tomás de Villanueva y preguntó la razón.
Confuso, el secretario respondió que le parecía haber oído aquel apelativo, pero que en un momento repararía el error. «De ninguna manera», dijo Carlos V, «esto ha sucedido por un especial designio de Dios. Hagamos su voluntad». De modo que firmó el nombramiento tal como estaba y lo envió enseguida a Valladolid, donde Tomás era el prior en el convento agustino. Este recurrió a todos los medios imaginables para librarse del cargo, pero, a fin de cuentas, se vio obligado a aceptar y fue consagrado en Valladolid. Al otro día, muy de mañana, partió hacia Valencia. La madre del santo, que ya para entonces había transformado su casa en un hospital para los pobres, le había pedido que, en su jornada, pasase por Villanueva. Sin embargo, Tomás quería obedecer literalmente aquellas palabras del Evangelio. «Dejarás a tu padre y a tu madre y te apartarás de tu esposa». Apresuró la marcha y se fue directamente hacia la sede que ahora era suya, con el convencimiento de que su nueva dignidad le obligaba a postergar toda otra consideración ante la de llegar a servir al rebaño que había sido puesto a su cuidado. Algún tiempo después, pasó un mes de vacaciones con su madre en Liria. Siempre viajaba a pie por los caminos de su diócesis y no usaba otra vestidura que su raído hábito de monje y el sombrero que le habían dado el día en que hizo su profesión. En sus caminatas le acompañaban un religioso y 2 criados. Cuando llegó a hacerse cargo de su sede, hizo varios días de retiro en un convento de agustinos de Valencia, entregado a la penitencia y la plegaria a fin de implorar la gracia de Dios para desempeñar debidamente sus funciones. Tomó posesión de su catedral el primer día del año 1545, en medio de gran regocijo popular. En consideración a su pobreza, el capítulo le ofreció 4.000 coronas para que acondicionara su casa. Él aceptó el donativo en forma por demás humilde y dio las gracias, conmovido, pero inmediatamente envió todo el dinero a un hospital con una recomendación para que lo utilizaran en la reparación del edificio y la atención a los enfermos. Después quiso dar explicaciones a los canónigos y les dijo: «A nuestro Señor se le puede servir y glorificar mejor si damos vuestros dineros a los pobres del hospital, que tanto lo necesitan, en vez de usarlo yo. ¿Para qué quiere muebles y adornos un pobre fraile como yo?». Con frecuencia se dice que los honores y el poder cambian las costumbres más arraigadas, pero no fue ese el caso de Santo Tomás que, en su calidad de arzobispo, no solo conservó la misma humildad de corazón, sino todos los signos exteriores del desprecio por sí mismo. Usó durante varios años el mismo hábito con que salió de su monasterio, y muchas veces se le sorprendió mientras lo remendaba. Uno de los canónigos le manifestó su extrañeza al verlo perder el tiempo en coser un parche a su hábito, tarea que cualquier sastrecillo haría con gusto por un maravedí. Pero el arzobispo le replicó que él no había dejado de ser fraile y que era mejor ahorrarse aquel maravedí con el que podía darse algo de comer a un mendigo. Por regla general, vestía tan pobremente que sus canónigos y familiares se avergonzaban de mostrarse junto a él, y cuando éstos le instaban a que usase ropas más de acuerdo con su dignidad, respondía invariablemente: «Os estoy muy agradecido, caballeros, por los cuidados que os tomáis por mi persona, pero verdaderamente no puedo comprender de qué manera mis ropas de religioso lleguen a menguar mi dignidad de arzobispo. Bien sabéis que mi posición y mis deberes son completamente independientes de mis vestiduras y consisten en cuidar las almas que me han sido confiadas». A fuerza de insistir, los canónigos llegaron a convencerle para que cambiase su viejísimo sombrero de fieltro por otro de seda, nuevo y reluciente, el cual, a partir de entonces, solía mostrar cuando venía al caso, al tiempo que decía socarronamente: «He aquí mi dignidad episcopal». A veces agregaba: «Los señores canónigos juzgan necesario que yo use este sombrero de seda si quiero agregarme al número de los arzobispos». Pero sin sombrero o con él, Santo Tomás desempeñó a maravilla las obligaciones del pastor de almas y de continuo visitaba una u otra de las iglesias de su diócesis. Y, lo mismo en ciudades y aldeas,
predicaba y ejercía su ministerio con celo infatigable y afecto irresistible. Sus sermones producían cambios y reformas visibles en la vida diaria de las gentes a tal extremo, que por doquier se decía que era un nuevo apóstol o un profeta elegido por Dios para guiar al pueblo por los caminos del bien. A poco de ocupar la sede, convocó a una asamblea provincial, la primera en muchos años, en la que con la ayuda de sus obispos, redactó y puso en efecto una serie de ordenanzas y malos usos que hubiese observado entre su clero durante sus visitas. Las reformas a sus propios capitulares le costaron muchas dificultades y mucho tiempo. En todo momento, acudía al altar y se postraba ante el tabernáculo para conocer la voluntad de Dios. A menudo pasaba horas enteras en su oratorio, y, como advirtiese que los criados no se atrevían a perturbarle en sus devociones, cuando alguien llegaba a consultarle, dio órdenes estrictas a fin de que, tan pronto como cualquier persona preguntase por él, a cualquier hora, le llamasen sin hacer aguardar al visitante. A diario, acudían a la casa del arzobispo centenares de mendigos y necesitados que jamás se iban sin haber recibido limosna, que generalmente consistía en una comida con su correspondiente copa de vino y una moneda. El prelado dispensaba particulares cuidados a los niños huérfanos, y durante los 11 años de su episcopado, no hubo una sola doncella pobre en su diócesis que llegase al matrimonio sin haber recibido la generosa ayuda de su caridad. A fin de alentar a sus criados en la tarea de descubrir a los niños expósitos o abandonados por sus padres, les daba una corona por cada criatura desamparada que encontrasen. En 1550, los piratas saquearon y asolaron una ciudad en las costas de su diócesis y, enseguida, el arzobispo mandó 4,000 ducados, ropas, provisiones y medicamentos por un valor igual, para socorro de los necesitados y rescate de los cautivos. Como siempre ha sucedido, Santo Tomás fue víctima de las críticas porque muchas de las gentes a quienes ayudaba eran flojos, vagabundos y aún delincuentes que abusaban de su bondad. Si acaso, respondía el prelado a aquellas críticas, hay vagabundos y gentes que no viven de su trabajo en estas comarcas. Corresponde al gobernador y al prefecto de la policía ocuparse de ellos. Ese es su deber. El mío es dar ayuda y consuelo a todos los que llegan hasta mi puerta a solicitármelos. Y no se limitaba a socorrer a los pobres con sus propios medios, sino que continuamente alentaba y recomendaba a los grandes señores y a los ricos que demostrasen su poder y su importancia, no en el lujo y el despliegue de la opulencia, sino en la protección hacia sus servidores y vasallos, y en su generosidad hacia los necesitados. Con frecuencia los exhortaba a enriquecerse más en actos de caridad y misericordia que en bienes terrenales. «Respóndeme, pecador», solía decir, ¿puedes comprar con todas tus riquezas algo de mayor valor y más precioso que la redención de tus culpas? También decía, si quieres que Dios oiga tus oraciones, escucha tú el clamor de los pobres. Si deseas que Dios alivie tus necesidades, alivia tú las miserias de los indigentes, sin esperar a que te lo pidan. Anticípate a satisfacer las necesidades, especialmente de los que no se atreven a pedir. Obligarlos a pedir una limosna equivale a forzarlos a que la compren. Santo Tomás se opuso siempre con energía a que la Iglesia usara métodos coercitivos o presiones para hacer entrar en razón a los pecadores, pero recomendaba en cambio el sistema de llamarlos y acogerlos con solicitud, tratar de convencerlos con afecto y agotar todos los medios del amor, sin recurrir jamás a los de la fuerza. En cierta ocasión, un teólogo y canonista se lamentaba de que el arzobispo no se decidiese a lanzar amenazas y a tomar medidas severas para acabar con el concubinato, y el prelado, al referirse a su crítico, decía: «No hay duda de que es un buen hombre, pero es de esos fieles fervorosos que a menudo menciona San Pablo, y los califica de celosos sin objeto y sin conocimiento de causa. ¿Sabe acaso ese buen caballero los trabajos que he pasado para corregir esos errores que él desearía arrancar de raíz? Sería bueno hacerle saber que ni San Agustín, ni San Juan Crisóstomo,
Usaron jamás anatemas ni excomuniones para combatir los vicios de la embriaguez y la blasfemia que tanto practicaban las gentes que estaban a su cuidado. No, nunca lo hicieron porque eran lo suficientemente sabios y prudentes, y no les parecía justo cambiar un poco de bien por un gran mal, si usaban de su autoridad sin consideraciones, y de esta manera excitaban la aversión de aquellos cuya buena voluntad querían ganar a fin de guiarlos hacia el bien. Durante largo tiempo, el arzobispo había tratado en vano de enmendar la vida que llevaba uno de sus canónigos, hasta que decidió invitarlo a pasar una temporada en su casa, con el pretexto de prepararle a desempeñar una importante misión ante la Santa Sede en Roma. Como parte esencial de aquellos supuestos preparativos, figuraba una buena confesión para estar bien con Dios. Pasaron 1, 2, 3 meses, y el asunto de Roma sin arreglar, pero en aquel periodo, el canónigo recibía diariamente lecciones y ejemplos sobre todas las gracias que podía aportar la penitencia. Al cabo de 6 meses, abandonó la casa del arzobispo transformado en un hombre nuevo, mientras que todos los amigos y conocidos del canónigo suponían que acababa de regresar de Roma y le felicitaron por el desempeño de su misión. Otro sacerdote que llevaba una vida irregular fue amonestado por Tomás. Recibió de mala manera las represiones y, luego de insultar al arzobispo en su cara, partió hecho una furia. «No lo detengan», ordenó el prelado a sus capellanes y servidores. «La culpa fue mía. Fueron demasiado duras mis reprimendas». El santo trató de imponer los mismos métodos que usaba para gobernar a sus clérigos y a sus fieles, al campo de los nuevos cristianos o moriscos, es decir, los moros que se habían convertido al cristianismo, pero cuya fe era inestable a tal extremo que muchos de ellos caían en la apostasía y, en consecuencia, eran llevados ante el tribunal de la Inquisición y, a menudo, sometidos a torturas. Pero, no obstante su buena voluntad y la tenacidad de sus esfuerzos, fue muy poco lo que el arzobispo pudo hacer en favor de los moriscos en su extensa diócesis. Aparte de obtener del emperador un fondo especial destinado a sostener a los sacerdotes especialmente capacitados para trabajar entre los moros convertidos, también consiguió fundar el Santo Prelado un colegio para los hijos de los moriscos. Se las arregló a sí mismo para poner en funciones una escuela para niños pobres, dependiente de la Universidad de Alcalá, donde él había estudiado, y, después, al sentir ciertos escrúpulos por haber gastado dinero fuera de su diócesis, fundó otra escuela igual en Valencia. Su generosidad material igualaba a la caridad de su espíritu. Aborrecía las murmuraciones, y siempre que oía hablar mal de alguien, defendía al ausente. «Caballeros», decía en esas ocasiones, «juzgáis el asunto desde un punto de vista equivocado. Si ese hombre ha obrado mal, pudo haber tenido una buena intención, con lo cual basta para que haya obrado bien. Por mi parte, creo que así fue». Se registraron muchos ejemplos sobre los dones sobrenaturales que poseía Santo Tomás, como su poder para curar las enfermedades y multiplicar las provisiones, así como de numerosos milagros que obró o que se atribuyen a su intercesión, antes y después de su muerte. No se sabe con certeza la razón que impidió al santo arzobispo asistir al Concilio de Trento. En representación suya al obispo de Huesca y la mayoría de los obispos de Castilla le hicieron consultas antes de partir hacia la Magna Asamblea. Se sabe que a todos les rogó que luchasen para conseguir que el concilio decretara una reforma interna de la Iglesia, que era tan necesaria como la batalla contra la herejía del luteranismo. Sugirió además 2 proposiciones muy interesantes que, desgraciadamente, no fueron tenidas en cuenta. Una de ellas consistía en que todos los trabajos para el bien de las almas fuesen desempeñados por los sacerdotes o religiosos nativos del país, siempre y cuando estuviesen calificados para ello, especialmente en los distritos rurales. En la segunda propuesta, se pedía que fuera reforzada y actualizada la antigua ley canónica que prohibía el traslado del obispo de una sede a otra. Aquella idea de la unión indisoluble del obispo con su sede, como con una esposa,
siempre estuvo presente en la mente del santo que vivió consagrado al cabal desempeño de sus deberes episcopales. «Nunca sentí tanto miedo», confesó en cierta ocasión, «de quedar excluido del número de los elegidos, como en aquel momento en que fui consagrado obispo». En diversas oportunidades, solicitó en vano la autorización para renunciar, hasta que a la larga, Dios tuvo a bien escuchar sus ruegos y lo llamó a su seno. En el mes de agosto de 1555, fue atacado por una angina de pecho. Al sentirse enfermo, ordenó que fuese distribuido entre los pobres todo el dinero que estuviera en su posesión. El resto de sus bienes, a excepción del lecho en que yacía, fueron a parar a manos del rector de su amada escuela. Su cama fue la herencia del carcelero para que la diera a los presos, pero con la condición de que su futuro dueño se la prestara hasta que ya no tuviese necesidad de ella. El 8 de septiembre, su fin parecía inminente. Mandó que se oficiase una misa en su presencia. Después de la consagración, comenzó a recitar en voz alta, firme y pausada, el salmo In te, Domine, speravi. Terminada la comunión del sacerdote, dijo el versículo: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Y con estas palabras entregó el alma a Dios, cuando había cumplido los 66 años de edad. De acuerdo con sus deseos, fue sepultado en la iglesia de los frailes agustinos en Valencia. Se le canonizó en 1658. En vida se llamó a Santo Tomás, prototipo de obispos, el generoso, el padre de los pobres, y por cierto que era todo eso, y mucho más, porque estaba inflamado por un gran amor a Dios que se pone de manifiesto en su apasionada y tierna exhortación. ¡Oh, maravillosa bendición! Dios nos promete el cielo como recompensa por amarlo. ¿No es acaso su amor mismo, la mayor, la más deseable, la más preciosa de las recompensas y la más dulce de las bendiciones? Sin embargo, hay todavía otra recompensa, un premio inmenso para agregar al de su amor. Maravillosa bondad. Tú nos diste tu amor, y por causa de ese amor nos entregas el paraíso.